Bueno, buenos días, chicas. Me da mucho gusto saludarlas. Hoy es lunes 15 de febrero y pues vamos a empezar los periodos de esta semana. No olviden, por favor, que esta semana es semana que se envían alertas a sus papás. Entonces, hay que estar pendientes de la nota que llevan en todas las clases. Consulten, vean cuántos puntos van acumulados hasta el momento, etcétera. Averigüen. Esta semana los van a mandar las alertas, pero yo no sé qué día exactamente. Yo no sé si es jueves o viernes, pero averigüen. Platiquen con sus maestras, maestros. Si hay algo que no han entregado, manden un correo preguntando si todavía lo pueden entregar. En fin, ustedes mantengan siempre eso, estén pendientes de eso. No olviden, mis niñas lindas, de que ya estamos en básicos. Entonces, ya vayamos dejando atrás la primaria, ¿verdad? Vayamos dejando atrás la mentalidad de que somos de sexto primaria. Ya estamos en primero básico. En clase. Tenemos que tratar de ser un poco más como responsables, asumir nuestra responsabilidad. Ya no tanto que alguien esté atrás de nosotros, haz esto, haz el otro, ven acá, conéctate, despiértate, sino que tratemos de hacerlo por nosotros mismos, ya más independientes, más responsables. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy con clase, pero vamos a hacer el cálculo mental. Les voy a compartir una imagen para el cálculo mental. Ustedes me van a decir cuál es la solución, pero hasta que yo les diga que me digan la solución, no me la voy a dar antes. Entonces, observen la imagen, por favor. Bueno, ahí está la imagen. Ese es el reto del día. Si ustedes pueden ver ahí en la imagen, aparecen 3 triángulos y aparecen números a los lados y un número en color naranja al centro. Entonces, hay que averiguar qué número es el que va al centro del tercer triángulo, usando los números que están en las orillas, en los lados. Utilizando los números que están a los lados, traten de averiguar qué número es el que iría al centro, siguiendo el mismo patrón con los otros dos anteriores. ¿Sí? Traten de pensar cómo fue que dio 22 en el primero, utilizando el 7, el 4 y el 6. Y ese mismo patrón es el que se usa para el segundo triángulo. De esa misma manera sacaron el 27 del segundo triángulo. Y entonces ya vas a ver qué número es el que va en el tercer triángulo. Yo tengo el resultado. ¿Alguien calcula que ya lo tiene? ¿Sí? Varias. ¿Ya lo tienen? Sí, yo digo, no sé. Bueno, sí, eso es lo bonito. Demos unos 5 o 10 segundos más para que las otras compañeras lo intenten, ¿verdad? Vean, ¿cómo pudo dar 22 en el primer triángulo? ¿Qué operación fue que se hizo? Etcétera, ¿verdad? Eso es lo que hay que darse cuenta. Y es como la mate que yo les digo, tienen que fijarse, por favor. Sí, fíjense. Yo sé que ahí Jimena, Dariana y Anita tienen levantada la mano, ahí las estoy viendo, ¿verdad? Ok, díganme las 3, si, Elena también. Díganme las 3 o las 4, que al mismo tiempo, si quieren, ¿cuánto les dio en el tercer triángulo? 33. 14. ¿A quién le dio 14? A mí, Ana Sofía. Vale. A las que les dio 14 está bien, eso da 14. Y les voy a explicar por qué. Pongan atención, pues, ¿por qué da 14? Si ustedes se dan cuenta, se multiplican los dos números de los lados. Por ejemplo, con el primero es 7 por 4. 7 por 4 es 28, ¿verdad? 28 menos 6 da 22. Y si hacemos lo mismo con el segundo triángulo, 12 por 3 da 36. Y 36 menos 9 da 27, cabal. Entonces, si seguimos la misma secuencia, entonces con el tercer triángulo sería multiplicar 8 por 3, 24. 24 menos 10, 14. ¿Sí? Esa era la secuencia que tenían que adivinar. ¿Qué secuencia lógica? 8, 3 y 10 da 14 al medio. Bueno, entonces eso era solamente como el cálculo mental para que intentemos pensar en eso, ¿sí? Lo hayamos logrado o no, si se logró
el resultado final o no lo logró, no importa. El que lo haya intentado, eso sí importa, si lo intentaron. Bueno, vamos a ver un video. A continuación vamos a observar un video sobre los triángulos. Sobre los triángulos. Entonces aquí quiero que pongamos atención en el video. No van a anotar nada, solamente observar, por favor. Va el video, listas. Ahorita lo voy a poner. Si observamos, gran parte de nuestro entorno está formado por figuras geométricas, entre ellas los polígonos. En particular, estudiaremos uno de ellos denominado triángulo, el cual encuentras en estructuras de puentes, casas, edificios, muebles, tendidos eléctricos, parques recreativos, en la naturaleza, etc. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué el triángulo lo encontramos en casi todas partes? Con nuestro estudio podremos responder a esta pregunta. Por eso observemos que muchos elementos de infraestructura trazan triángulos y si son otros polígonos, estos se triangulan. Triángulos también se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, tenemos triángulos equiláteros que tienen sus tres lados iguales. Si observamos la señal de tráfico de ceda el paso, tiene una forma triangular que se utiliza en intersecciones o zonas de conflicto en la infraestructura de transporte e indica al conductor la obligación de ceder el paso. Los lados de este triángulo son iguales. Algunas estructuras rígidas están formadas por un conjunto de barras interconectadas y entrecruzadas, unidas por medio de nudos llamados celosía Warren, articulados o rígidos, formando triángulos que pueden ser isósceles, es decir, dos de sus lados son iguales. En construcciones de edificios se utilizan grúas destinadas a elevar y distribuir la carga mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un carro a lo largo de una pluma. Forman entre la pluma y los ganchos un triángulo donde todos sus lados son diferentes. Según sus ángulos tenemos triángulos acutángulos con todos sus ángulos agudos, es decir, los ángulos son menores de 90 grados. Si observamos en los parques, se encuentran juegos recreativos como el sube y baja. Este tiene un triángulo de soporte que tiene la característica de ser acutángulo, donde todos sus ángulos son menores de 90 grados. Los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Los soportes de las gradas de esta cancha de básquetbol tienen un ángulo de 90 grados. Los portones de algunas residencias tienen triángulos de este tipo. Los triángulos obtusángulos tienen un ángulo mayor a 90 grados, es decir, obtuso. Las crucetas de apoyo del tendido eléctrico tienen un ángulo mayor de 90 grados. Los triángulos rectángulos cumplen con el triángulo es un recurso muy interesante y en el cual su campo de estudio es más extenso. Sin embargo, este video te muestra elementos esenciales para estudios posteriores. Bueno, vamos a ver, pues dejo de compartir. Entonces, como pueden ver, voy a poner mi video también que yo me había desaparecido. Ahí está. Como pueden ver, los triángulos se utilizan en situaciones de la vida cotidiana. Están presentes a lo largo de todo, de todo. Sí, el triángulo es como que fundamental, ¿verdad? Sí. Entonces, no de balde, el triángulo es la figura más poderosa que hay en el universo. En todo el universo, la figura más fuerte y la de más soporte es el triángulo. ¿Sí? No se deforma. Incluso hasta hablando teológicamente, o sea, hablando de Dios, a Dios se le representa con un triángulo equilátero, ¿sí? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En algunas representaciones de Dios lo dibujan como un triángulo equilátero. ¿Sí, Dariana? Disculpe, ¿puedo quitar un poquito mi cámara? Es que se me está trabando, ahorita me sacó el zoom y me estaba cargando. ¿Puedo quitarla poquito? Sí. Dale, está bien. Bueno, entonces vamos a ver
el día de hoy a repasar y terminar de ver el teorema de Pitágoras, necesito que tengan su calculadora. ¿Tienen la calculadora? Ahorita la voy a traer. La calculadora, vamos a traerla. Vamos a ver un poquito de los triángulos rectángulos. Fíjense, pues, según lo que vimos en el video, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Se llaman triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados. Y pónganme atención, pues, no sé si es que se fueron varias a traer la calculadora. ¿Ya regresaron? Todavía no. Ya. Ya, va. Entonces, si se dan cuenta, mis niñas, en un triángulo rectángulo hay un lado que es más largo. El lado que es más largo, ¿cómo se llama? Se llama hipotenusa. El lado que es más largo se le conoce con el nombre de hipotenusa. Y a los otros dos, que son los más pequeñitos, se les llama catetos. Los dos pequeños son catetos y el lado más largo de los tres se llama hipotenusa. Por favor, que quede bien claro. Ustedes tienen que identificar la hipotenusa con solo verla. O sea, con solo verla ya deben saber cuál es la hipotenusa, que es el lado más largo. Y Pitágoras, el teorema de Pitágoras, nos permite calcular la hipotenusa o el cateto dependiendo qué es lo que nos hace falta. Dependiendo lo que nos haga falta, así es el teorema, la fórmula que tenemos que usar. Si nos hace falta la hipotenusa, usamos la primera fórmula. Y si nos hace falta alguno de los dos catetos, usamos la segunda fórmula. O sea que estas fórmulas hay que aprenderlas o tenerlas a mano. Si no las quiere aprender, las debe tener a mano. Por favor, ya sabe, ¿verdad? ¿Sí está claro? Fórmula para hallar hipotenusa y fórmula para hallar cateto. Jimena, dime. Sí, solo tengo una duda. ¿Qué dice ahí en el título? ¿En dónde? En el título. Aquí arriba. Triángulos, sí. Triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. ¿Sí? Yo también tengo una duda. En la fórmula que dice hipotenusa hay una h igual raíz cuadrada c, pero ¿qué dice después de la c? C1 al cuadrado okay. Más C2 al cuadrado. O sea, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Quién más tiene otra duda? Elena, ¿no? ¿Ya no? Ah, voy a bajar mi mano. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora veámoslo ya con números. Tome su calculadora, pues. Fíjense, pues no importando qué modelo sea su calculadora. Yo le voy a poner medidas a este triángulo. Le voy a poner los dos catetos y ustedes me van a calcular la hipotenusa. ¿Sí? Con la calculadora. Vamos a suponer que este cateto mide 8 centímetros. Y vamos a suponer que el otro, ahorita, y vamos a suponer que el otro cateto mide 12 centímetros. Si este cateto mide 8 y este otro cateto mide 12, ¿cuánto mide la hipotenusa? Calcúlenlo, pues. Dime, ¿qué me vas a preguntar? La hipotenusa es la del... ¿Cómo dijo? Mira, pues, yo te estoy dando los dos catetos, que es 8 y 12, y tú tienes que calcular cuánto mide la hipotenusa, cuánto hay de largo de aquí para acá, la hipotenusa. ¿Sí? Ah, ya, sí. ¿Qué fórmula van a usar? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. La de arriba. Medio 88. Entonces, como los catetos son 8 y 12, entonces toma su calculadora, toma la calculadora y vean cómo lo tienen que hacer. Vamos a ver si se los logro compartir. Va. Por favor, permítame un momento. Quiero ver una cosita acá. Sí, aquí tengo todavía una operación puesta. Voy a limpiar pantalla. Pónganme atención acá. Ok. Vean pues. Como lo que vamos a hacer es calcular la hipotenusa y los catetos miden 8 y 12. Entonces, depende su calculadora. Depende cómo tengan su calculadora, mis niñas. Pero yo les sugiero que todas lo hagan así. Primero, 8 al cuadrado, miren, al cuadrado, más 12 al cuadrado.
y presionan igual. Obviamente ahí me dio 208, pero ¿qué hace falta ahí? Ahí hace falta la raíz cuadrada, ¿verdad? Ahí todavía falta la raíz cuadrada. Entonces, cuando ya tengan esa suma, ese total, presiona raíz cuadrada y la tecla de abajo que dice ANS. La tecla de abajo que dice ANS. ¿Sí? Y presiona igual. Entonces ya nos da la raíz cuadrada de lo que teníamos. Y como me dio de esta manera, yo les había explicado la última vez de que presionando la tecla SD ya me da en decimales. Con la tecla SD me da en decimales, ¿no? Esta, SD. Entonces ya me dan decimales y me aparece 14.42. Eso quiere decir que la hipotenusa mide 14.42 centímetros. No olviden colocar la unidad de medida. La unidad de medida son centímetros. María Isabel, dime. Sí, yo lo hice de diferente manera y me dio lo mismo. Perfecto. Tú tienes Ok. que acostumbrarte a tu calculadora. Yo te digo porque algunas compañeras tienen una calculadora que si lo hacen de un solo la raíz, de un solo, no les da. Entonces, por eso yo se los expliqué así, para que sí les diera, si no la van a tener mala. ¿Me entiendes? Yo lo hice de una vez y sí me salió. Sí, por eso es por el modelo de tu calculadora. Ah, ok. No todas las calculadoras funcionan así. ¿Sí? Ok, gracias. Va. 14.42 nos dio centímetros. Si los lados, si los catetos son centímetros, la hipotenusa también va a ser en centímetros. No olviden colocar y contestar lo que les están preguntando, por favor. Va. Voy a poner otro triángulo aquí abajo y ustedes vuelvan a calcular la hipotenusa. No se vayan a tardar más de 10 segundos, por favor. Vamos a tener este triángulo. Veamos. Pues. Vamos a suponer que yo aquí tengo, veamos que esto mide 30 metros. Esto mide 72 metros. Va. Calculen la hipotenusa, por favor. Ya, tiempo. Dele, pues. ¿78? Creo. 78. Les 78. tuvo que haber dado 78. ¿Qué? Manzanas. Centímetros. Metros. No olviden la unidad de medida que les están dando. ¿Sí? Es como que yo le preguntara a Kendra. Kendra, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Kendra? 13 años. Va, pero imagínense, 13 años. Imagínense que yo le digo a Kendra, Kendra, ¿cuántos años tienes? Y ella me contesta 13 libras. Nada que ver lo que me está contestando con lo que yo le estoy preguntando. Yo le pedí años y me contestó libras. Igual es cuando aquí son centímetros y ustedes ponen otra cosa o no ponen nada, ¿verdad? O me preguntan a mí, ¿cuál es su estatura? Y yo digo 1.72 dólares. Nada que ver, va la estatura con dólares. Entonces, por favor, atentas a lo que están contestando. Va. Ahora voy a poner la hipotenusa y lo que hace falta es un cateto. Al revés. Ahora van a encontrar un cateto. Vamos a suponer que aquí tenemos el triángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Vamos a decir que la hipotenusa mide 26 pies. Y aquí mide este cateto 10 pies. Encuentren el otro cateto. De este lado. ¿Qué fórmula van a usar ahora? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. 576. Me encanta que les haya dado eso. ¿Saben por qué? ¿Será posible que un cateto sea más largo que la hipotenusa? No. No, yo les acabo de decir que la hipotenusa es el lado más largo. O sea, los catetos, ninguno puede ser más que 26. Si se pasa de 26 su respuesta es porque está mala. A mí me dio 24.
¿Sí? A mí también me dio 24. Ah, va. Otro detalle, las que lo tuvieron malo, me imagino que no se dieron cuenta que aquí en la fórmula se resta, no se suma. ¿Lo resté? ¿Vale de nuevo? Háganlo de nuevo. Con la calculadora. Pon ahí 26 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Sí, me salió 24. Raíz cuadrada. Les tiene que dar 24. A mí no, miren. Vuélvalo a hacer. A mí me salió 576. Ya le sacaste raíz cuadrada. Es que le tienen que poner eso de Ahí le tenés que poner raíz raíz cuadrada. cuadrada. No le has Ya. puesto- no le has Es puesto- cuadrada ANS y las en Sí te falta la raíz cuadrada, ¿ya lo viste? Sí. No. Va, no olviden que Profe, no sé qué hice mal, miren. lo que pasa es que no has puesto la raíz cuadrada. Sácale la raíz cuadrada a 576. Y ahí ya te da 24. Sí, estamos. Bueno, último. Calculen el cateto que hace falta, por favor. Vamos a calcular el cateto que hace falta, aquí abajo, el último. Vamos a ver. Vamos a suponer que esto mide 49 yardas. ¿Sí? Y digamos de que este mide 40 yardas. ¿Cuánto mide el otro cateto, el pequeño? 49 yardas y el otro 40 yardas. 28.3 yardas. 28.3 yardas. ¿Punto cuánto? 3 yardas. 3 yardas. 30 yardas. 30, como lo vamos a dejar con 2 decimales, ¿ahí se acuerdan? Siempre con 2 decimales. 30. Ujú. Entonces aquí me dio 28.30 yardas. Muy bien. Excelente. ¿Tienen alguna duda del teorema de Pitágoras? No. 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 Tienen que identificar cuál es la hipotenusa. Tienen que saber que si lo que les hace falta es la hipotenusa o les hace falta un cateto. Dependiendo de lo que les haga falta, esa es la fórmula que van a utilizar. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, terminado el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya lo tenemos claro, por favor. Ya saben que el teorema de Pitágoras solamente sirve en triángulos rectángulos, en este tipo de triángulos. En los demás triángulos, el teorema de Pitágoras no sirve, no se puede usar. Se puede usar solo cuando son triángulos rectángulos, como este, que está acá. Bueno, entonces, para continuar, quiero que pongan como título en su cuaderno, pongan como título figuras compuestas. Figuras compuestas. Figuras compuestas. Vamos a poner como título. Figuras compuestas. ¿Sí? Figuras compuestas. Y vamos a poner ahí abajo que son aquellas que están formadas. Son aquellas que están formadas. Son aquellas que están formadas. Profe, ¿qué dice abajo de figuras? Es que se ve medio borroso. Compuestas. Son aquellas que están formadas por la unión de otras. Son aquellas que están formadas por la unión de otras. Pregunto, ¿me tienen anclado a mí para que yo me vea en grande? Sí, sí, lo tengo fijado. Sí. Muy bien. Si no me van a ver así chiquitito, ¿verdad? Y de ahí sí, como que no leen. Me voy a quitar los triángulos. Bueno, aquí, mis niñas, empieza la parte en donde tiene que fijarse, ser creativa, ¿Qué observar. dice en la definición? ¿Son aquellas que? Están formadas por la unión de otras. Ok. Están formadas por la unión de otras.
Va, hagamos un ejemplo de una figura compuesta. Va, imagínense que a mí me dicen que hay una pared que tiene la siguiente forma. Voy a dibujar la forma que tiene la pared. Entonces, a mí me dicen que esta pared tiene la siguiente forma. Esta es una pared. Esta es una pared. Pon atención cómo va a quedar. ¿Dibujamos eso o ese es ejemplo? Este es el ejemplo. Pero si quieren, dibújenlo. O le toman captura después. Bueno. Miren la forma que tiene la pared. Y las medidas que me dan son las siguientes. Me dicen que de aquí para acá mide 12 metros de largo, la pared. Este lado, si se dan cuenta, es más bajito. Este lado es más bajito que el otro. Entonces vamos a decir que este lado tiene 6 metros de alto. Pero el otro lado es más grandote. El otro lado mide 9 metros. 9 metros. ¿Y qué me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es que yo calcule el área de toda la pared. Calcule el área de toda la figura. Entonces aquí las instrucciones son: calcula el área. Calcula el área de toda la figura. De toda la figura. Bueno, entonces, me están pidiendo que calcule el área de toda la figura. Yo aquí en este momento, como alumno, supongamos de que yo fuera un alumno, lo primero que yo voy a hacer es fijarme en el dibujo y voy a tratar de imaginarme, a trazar algunas líneas imaginarias, de manera que yo parta esta figura en varios pedazos más pequeños. O sea que yo debo tratar de que me salgan pedacitos más pequeños, digamos, de esta figura grande. La voy a partir en varias partes más pequeñas, ¿sí? Para que a mí me facilite hallar el área de esta figura. Entonces yo no sé si alguna de ustedes ya se dio cuenta dónde puedo poner una línea para dividir esta figura en 2 o en 3 partes. ¿En dónde pondríamos una línea? A ver, pensemos. La idea es de que esas líneas... Para hacer 2 triángulos. Ajá, exacto. Me formen figuras que yo ya conozca. Jimena, dime. En medio, de aquí para allá, del 6 para el 9. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, yo sabía que... Pongan atención a lo que me dice la compañera. Yo puedo imaginariamente, con lápiz podría hacer, suavecito, venir y trazar una línea acá. Entonces, si yo trazo esta línea aquí, yo la hice punteada, ¿verdad? Yo hice una línea punteada, pero ustedes la pueden hacer como quieran. Va. Si yo trazo esa línea, ustedes se pueden dar cuenta que se formaron 2 figuras. Abajo me quedó un rectángulo y arriba me quedó un triángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces ya, con solo hacer esa línea, yo ya descubrí que hay 2 que yo ya conozco. Que yo tengo la fórmula de cómo calcular el área de un rectángulo y cómo calcular el área de un triángulo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Isabel, ¿le vas a preguntar algo? ¿No? ¿Sí? Sí. No se te oye. Te quedaste congelada. ¿Las demás sí me están escuchando? ¿Bien? Sí. Ok, entonces Isabel. Lo siento, profesores, que está trabándose. Sí. Bueno. Ok. Entonces veamos, pues. Tenemos un rectángulo. Y tenemos un triángulo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es calcular el área
de cada uno, por separado. Al área del rectángulo le vamos a llamar área 1. El área del rectángulo es el área 1. A ver, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Cómo dice la fórmula? Base por altura. Base por la altura. Se multiplica la base por la altura. Ahí nomás, para un rectángulo. ¿Y cuánto mide la base de este rectángulo? 12. 12. 12. ¿Y cuánto mide la altura? 6. 6. La altura es 6 metros. ¿Cuánto es 12 por 6? 72. 72 metros cuadrados. No olviden que todas las áreas se miden en metros cuadrados, en unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, pies cuadrados, yardas cuadradas. Sí, yo en la tarea número 3, algunas de ustedes les comentaba de que las áreas se ponen en unidades cuadradas. Por favor. Va, ya tenemos el área del rectángulo. Ahora nos toca el área del triángulo pequeñito. O sea, esta ya la tenemos. Esta área ya vimos de que mide 72 metros cuadrados. Nos hace falta el triangulito que está arriba. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Con qué fórmula? Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Entonces, ¿cuánto mide la base del triángulo? 12. 12. ¿Y cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide de aquí para acá? 9. 9. 2. 6. 2. ¿Cuánto mide 3. este pedacito? Son 2. Son 3. 2. No, es que no estén adivinando. Tienen que tener lógica. Miren. 3. Ok. Sí, mide 3. Ahorita les voy a explicar por qué mide 3. Este pedacito mide 3. Ahora la pregunta es, ¿por qué mide 3? Se supone que aquí abajo, ¿qué me quedó? Un rectángulo. ¿Cuánto mide de este lado de aquí para acá? 6, ¿verdad? 6. ¿Y del otro lado cuánto mide entonces? 6. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. O sea, el rectángulo mide 6 de alto. O sea, hay 6 y 6. Entonces, si yo les había dicho en el dibujo original que medía 9 metros, se supone que si mide 9 de aquí hasta acá y este pedacito mide 6, entonces ¿cuánto mide solo la altura del triángulo? 3. Hay que restarle. Al total se le quita a esto. Entonces lo que me falta es el alto del triángulo. O sea, el triángulo mide 3 de alto. ¿Quién tiene alguna pregunta? Dígame, Jimena o María Isabel. Pues yo lo hice casi igual, pero puse 9 menos 6 y me salió 3 igual. Pues, solo se resta. Muy bien. ¿Quién más? Jimena. ¿Podría volver a explicar? Es que me perdí. Sí, mira pues. Pongo atención, pero no al dibujo este que estamos haciendo. Si yo te digo que de aquí para acá hay 10 y de aquí para acá hay 7, ¿cuánto hay de aquí para acá en este último pedacito? Tienes que ver si de aquí para acá hay 10 y este pedacito de aquí mide 7, ¿cuánto mide este último pedacito del lado derecho? 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le faltan 3 para llegar a 10. Ahí vas. Muy bien. Eso es. Igual es aquí. Si yo te había dicho que de aquí para acá había 9, 9 metros. ¿Sí? Y este pedacito del rectángulo mide 6, entonces ¿cuánto mide el pedacito del triángulo? 3. 3. Es lo mismo que te expliqué ya. Ah, ok, ya entendí. Gracias. O sea que, ¿cuál es el secreto para hallar esto? Ver, fijarse, poner atención. Va. Entonces la altura del triángulo es 3 dividido 2. ¿Cuánto da el área del triángulo entonces? 12 por 18. 18 centímetros cuadrados. 18 metros. Metros cuadrados. Muy bien. O sea que ya tenemos el área del triángulo. El triángulo es 18
metros cuadrados. Muy bien. Va, ya le hice puntitos ahí. Va, entonces ahora ya podemos averiguar el área total de la pared. ¿Qué se hace entonces para averiguar el área total? Sumarlo. Sumar los resultados. Ajá, se suma. ¿Y cuánto da 72 más 18? 90. 90. 90 metros cuadrados. Y esta es el área de toda la pared. Eso es lo que van a tener que hacer. Si se dan cuenta, ¿cuántas líneas le agregué yo al dibujo original? En este caso. Una. Dependiendo del dibujo, habrá algunas veces de que van a tener que agregar 2 o 3. Pero depende del dibujo. ¿Y quién decide eso? Ustedes. O sea que ustedes tienen que ver la figura que yo les estoy dando y trazar las líneas con lápiz para que les queden figuras que ustedes ya sepan sacar el área. Porque imagínense, no es de poner líneas donde yo quiera. No es de poner líneas donde yo quiera. Porque imagínense que yo hubiera puesto una línea que vaya desde aquí, donde dice el punto este grandote, desde aquí hasta acá. Imagínense una línea aquí, cruzada. ¿Así? Yo hubiera dividido en 2 triángulos, ¿va? Me hubieran quedado triángulos. Pero resulta que, ¿cómo averiguar el área de esos 3? O sea, hay que buscar una forma de que me salga más como fácil, ¿no? No complicarme tanto, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna. Entonces, en el periodo siguiente, vamos a pasar todo el periodo tratando de hacer ejercicios de figuras compuestas. Todo el periodo. Vamos a pasar haciendo eso, ¿sí? Y el día viernes, medio periodo, todavía sacando eso. Y un tema que nos hace falta. No olviden que la próxima semana ya toca la segunda prueba corta. O sea, el viernes de esta semana es 19, ¿verdad? 19. El siguiente viernes sería viernes 26. El 26 de febrero tenemos la segunda prueba corta. ¿Qué viene? Lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo esta semana. ¿Está claro? O sea, ya empecemos a pensar en la segunda prueba corta, por favor. Y pendientes, las que no hayan entregado algo, verifiquen. Cuando suban una tarea al aula virtual, algunas la suben en blanco. O sea, se sube el archivo, pero el archivo cuando uno lo abre está en blanco. Entonces, verifiquen de que se estén subiendo bien sus tareas, por favor. ¿Sí? Verifiquen, nada les cuesta. Bueno, si no, mándenme presente, por favor. Escriban presente en el chat. Todas. Presente, por favor. Ok, entonces ahorita toca, ¿qué les toca? Descanso. ¿Sí? Receso. Bueno, buen provecho. Pues Dios los bendiga, mis niñas. Pasen feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, igual. Feliz día. Feliz día, mis niñas.